cada alumno tiene una prueba diferente. O sea, no hay dos alumnos que tienen la misma prueba. La prueba la van a recibir por correo. ¿Ya? O sea, como es individual, personal, entonces cada uno va a recibir la prueba individual por correo. ¿A qué hora? A las 8:10. Ya una vez que empieza la prueba, todos nos quedamos en el aula, y nos movemos, etc. Entonces reciben la prueba a la hora indicada en el aula. Solo los que llegaron al aula antes de las 8 pueden dar la prueba, antes de iniciar la prueba, ¿no? Antes de decir las 8:10 empieza, hay que llegar como si fuera examen. ¿Qué pueden traer? Todo lo que quieran. Pueden traer su guía, pueden traer sus conclusiones, pueden traer todo lo que deseen. Porque la pregunta podría ser, muestre los resultados del ensayo que usted realizó. Como ustedes han realizado el ensayo, yo tengo se supone en el informe lo que han medido, no el que ha medido de otro grupo. Vamos a cotejar con lo que ustedes han medido e indique sus conclusiones. ¿Okay? O puede venir un caso, los datos de un laboratorio hecho por mí, por años pasados, este año, y les pedimos que tabulen. Entonces tengo que traer todos los materiales que me permitan evaluar todo un ensayo, o presentar mis resultados, o sacar conclusiones de resultados propuestos. Eso más o menos cómo va a ser la pregunta. Les sugiero que traigan sus Excel, traigan sus conclusiones, ¿no? Porque puedo poner una conclusión que es incorrecta y le puedo pedir que me diga si es correcta o no y por qué. Es una prueba de laboratorio. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que no es muy complicado. Entonces, a las 9:45 se cierra el sistema. No va a recibir nada por correo, porque no lo obligó a subir porque se le cruzó. Sí, 9:30 les avisamos, para que tengan 15 minutos para subir. Solo pueden subir en PDF, no Excel. Entonces, cuando es un Excel, ustedes tengan la habilidad de cómo lo tienen que copiar, cómo lo tienen que guardar, para que en una sola hoja salga la respuesta, no salgan en 3 hojas. Esas cosas entrénense para que no les quite tiempo. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar la clase de hoy. Nos quedamos ¿podría alguien ayudarnos? ¿Qué nos quedamos? Vamos a ver selección de aftercooler, estuvimos viendo selección de aftercooler e íbamos a ver selección de secadores, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar las tablas del curso. Profe, ¿las notas de los laboratorios estarán antes de finales? No. No, imposible, porque el final es el viernes. Esto no es una última clase. El viernes es la laboratorio. Claro, el viernes es fuera de la El fin de semana para que suba las notas. imposible. No, imposible. No le voy a prometer lo que no. No, los jefes de práctica van a entregar como 10. Van a entregar 10 días. Ese es el plazo que no les puedo pedir. El trabajo se entrega el día del examen, no se entrega. La nota de trabajo después se da en el examen. De la tarea académica. Vamos a empezar para ver cómo se hace la selección de un secador, ¿no? Y para eso vamos a ir directamente al catálogo. ¿Ya? Vamos a ubicar acá en la página 92 secadores de aire refrigerantes Dry-Star. Entonces primero vamos a ver el catálogo y luego vamos a ver el procedimiento. Muy bien, para seleccionar un secador lo que tenemos que hacer es el caudal de agua. Pero recuerden que aquí hay un pequeño problema. Ustedes tienen el último ejemplo que sí. Yo les puedo decir, en una aplicación se necesita, ¿no? Por ejemplo, la aplicación me dice que yo necesito 0.2 metros cúbicos por hora de aire. ¿No? Pero a la hora que yo selecciono el compresor
compresor me da 0.25 metros cúbicos. Entonces, la selección no se hace con eso, se hace con lo que me entrega el compresor, igualito con el aftercool, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería un error considerar ese valor. Siempre es con lo que me entrega el compresor, no con lo que requiere la aplicación. Segundo, este catálogo es igual en cualquier marca. Yo he escogido este porque es el más sencillo. Cuando van a seleccionar, este es, por ejemplo, DryStar, es un secador frigorífico. ¿Cómo sé que es frigorífico? Basta con mirar lo que acá hay marcado. Temperatura de rocío me indica que es un secador frigorífico. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir dos cosas. La primera, parámetros de selección. Si por ejemplo la aplicación era, si algo 1, 4, 1, ustedes saben lo que es 4, ¿no? 4, ¿qué cosa es? A ver, busquen en su catálogo qué cosa es. Secador frigorífico. Entonces la aplicación me dice tanto y me dice la calidad. Entonces, este sería el catálogo o otro parecido de otra marca que tengo que ver. Entonces, la aplicación me indica que es secador frigorífico. Entonces, uno de ellos es aplicación, me da el tipo. Pero, para poder seleccionar, si ustedes observan, en la parte de abajo hay un montón de cosas, ¿no? Hay una tablita, hay otra tablita, otra tablita y otra tablita. Entonces, cuando yo voy a hacer la selección, yo tengo que hacer preguntándome todo lo que está ahí. Si tengo yo que corregir algo, por ejemplo, dice factores de corrección de caudal para diferentes condiciones de trabajo. Entonces, primero, ¿cuál es la presión de trabajo? Esa es la presión que me entrega el compresor. O sea, por ejemplo, digo, el compresor me entrega esto a, digamos, 9. Entonces, este es el factor que tendría que entrar. Dice, corrección por la temperatura de entrada. Antes del secador, ¿qué cosa está? ¿Qué equipo está antes del secador? El aftercool. ¿Y se acuerdan que habíamos hablado de la diferencia de temperaturas frías? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran las diferencias de temperaturas frías? ¿Qué? Está en la tabla de los aftercool. Entonces yo tengo que buscar a qué temperatura sale el aire del aftercool. Entonces aquí, digamos, presión del compresor. 9. Temperatura de salida del aftercool. Supongamos 26 grados centígrados. Eso es la diferencia de temperaturas frías. Entonces 26, vamos a ponerle 30, ¿ya? Para usar los factores y no tener en calcular. 30. Entonces acá dice factor de corrección para la temperatura de entrada. O sea, no solamente se selecciona por caudal, sino hay que añadirle factores de corrección. Siguiente, por temperatura ambiente. Estamos en Piura. 40 grados centígrados. 40 grados, pongamos, exagerando mucho. Entonces, este es el factor de corrección. Y luego dice temperatura de rocío. En este caso, si la temperatura de rocío es 4, pero le vamos a poner que sea 5. ¿Cuál es la temperatura de rocío para 5? Porque 5 también es secador frigorífico. Más 7. Más 7.
grados Celsius. Entonces, son todas las cosas que tenemos que hacer o que tenemos que considerar para la selección de, primero, la aplicación. La aplicación les va a decir la calidad. ¿Sí? Por ejemplo, la aplicación dice que el grado de calidad es 5 en agua, temperatura de rocío es más 7. La cantidad de aire que viene del compresor, ¿cuánto viene? 25, porque con eso es seleccionado. Entonces, la aplicación, le dijimos la presión del compresor, ¿a qué presión viene? A 9 bar. ¿Cuál es la temperatura con la que el aire comprimido sale del aftercooler? 30 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura ambiente? 40 grados centígrados. Entonces, en función a todo eso, tengo estos factores. ¿Qué hago con todos esos factores? Hago lo siguiente. Digo, factor 1, ¿cuánto vale? 1.07. Factor 2, 1.22. 1.22. Factor 3, 0.81. Y factor 4, 1.1. 1.1. Entonces, para entrar en la tabla que está arriba, lo que hay que hacer es así. Digamos, Q de selección. Lo que viene del compresor entre todos los factores de corrección. Así es. Entonces, cualquier secador frigorífico de cualquier marca, entonces, por ejemplo, se cometería un gran error de seleccionar este, ¿no? Porque está acá marcado. Porque no es. Se cometería un error de seleccionar con el 0.25. ¿Cuándo sería la selección con el 0.25? Cuando los factores de corrección sean 1, cuando el resultado me dé 0.25. Entonces yo tengo que ver a qué presión viene, cuál es la temperatura con la que viene del aftercooler. Por ejemplo, a mí me conviene que venga a 30 y no a 35, tampoco a 40. ¿Cuál es la temperatura ambiente? Y cuál es la temperatura de rocío, o sea, cuál es la aplicación. ¿Me dejo entender? Eso en cualquier marca. Eso no es porque es esta marca. Todos los secadores están normalizados para funcionar. ¿No ven acá que hay unas manchitas? A 7 bar de presión de trabajo, a 35 grados como que viene del aftercooler, a 25 temperatura ambiente y a 3. Si las condiciones no son las que están marcadas con color, con resaltador, significa que yo tengo que corregir. Y los factores que yo use para corregir los voy a colocar en el denominador. ¿Me dejo entender? Ya. Si van al catálogo de Vogue, es igual. Ahora, cuando nosotros hacemos la selección, este es para secador frigorífico, no es lo mismo que para el otro, son diferentes. Entonces, este secador TriStar es un secador que tiene una capacidad que es la que se indica ahí, que va desde 0.2 hasta 2.95. Pero puede ocurrir que mi capacidad de trabajo no sea esa. Entonces, hay otro secador frigorífico, ThermoStar, que es para mayor capacidad. Ustedes verán que va desde 4 hasta eso. Y para los factores de corrección, la idea es la misma. O sea, simplemente que yo me voy a fijar acá cuáles son los factores de corrección. Inclusive acá hay un error. Entonces, ¿qué hago? Digo, a ver, corrección de trabajo, factores por temperatura ambiente. En este caso, la temperatura ambiente es de 30, no es lo mismo. Son factores un poco diferentes para la presión de trabajo, que es 9, para la temperatura de entrada, para la temperatura de rocío. O sea, es la misma idea, pero los valores no son los mismos. ¿Okay? Profe, ¿qué era lo que se hacía con ese caudal de selección? Con eso entras a la tabla.
Ah, Entonces, por ejemplo, si quieres multiplicarlo, puedes darme el valor si te gusta. ahora sí. 0.21. Ya. Entonces, lamentablemente, en este caso, el primer secador no sirve. ¿Qué podría ser? Porque si se dan cuenta, estamos muy cerca. ¿Qué podríamos hacer para que logremos usar ese secador? Mirar ahí de todos los factores. Por ejemplo, el de presión de trabajo no lo pueden cambiar porque es con lo que viene del compresor. El factor de temperatura de entrada, en este caso la temperatura es de 30 y no hay para menos de 30. O sea, no se esfuerce tampoco porque por ahí no está. Pero hay un factor que ustedes pueden ayudar y es que el ambiente donde esté el compresor sea fresco y bien ventilado. Porque si no entrara a 40, si no entrara a 35, ¿no es cierto? O sea, mirar acá, por ejemplo, si entrara a 25 o entrara a 30, entonces si entra a 40 es esto, pero si entra a 35, este factor, que es 0.81, se va a transformar en 0.87. Porque yo levanto la temperatura ambiente de 35, hago que el compresor sea más fresco y más ventilado, y van a ver que pueden, o sea, eso ya es como nosotros tratamos de no tener un secador excesivo, ¿no? Son aspectos sobre los cuales yo podría trabajar. Ahora sí seguro le sale 0.19. 19.5. Entonces tranquilamente puedo seleccionar eso. Entonces, en el examen, digamos, me sale ahí 0.21, la respuesta sería el 0.4. Exactamente, exactamente, ¿no? Porque siempre se elige por defecto, o sea, que tenga, pero un secador es caro, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos acá, en este secador no hay, en este catálogo no hay mayor información excepto lo que está ahí, pero el otro es un catálogo, para que vean las diferencias, ¿no? Acá hay algo más. ¿Qué es lo que dice? Dice presión máxima de trabajo. Entonces, eso es algo que hay que chequear también. Entonces, cuando uno no lee acá todo en la tabla, hay que mirar las cosas que dice acá. Bajo consumo de energía, el refrigerante que usa, la máxima presión de trabajo, la máxima temperatura ambiente, la máxima temperatura de entrada. Entonces, significa que yo tengo que leer antes esos datos. Por presión de trabajo no hay problema, porque trabaja hasta 16. En otros viene la información de otra manera. Por ejemplo, acá viene más o menos lo mismo, pero acá viene la parte del suministro eléctrico, bueno, la potencia absorbida, la máxima presión, las conexiones y las dimensiones. Y más o menos va en la misma línea. Esta es la marca, una marca. Podríamos pensar que, antes de ver el desecante, si hay otra, si tenemos información de otra marca y si al ser diferente hay una diferencia en la información. Ahorita vamos a ver en Bogue secadores de absorción, no son secadores frigoríficos. Sí. En otra marca, que está en la página 79, ¿sí? Nos encontramos en la página 79, dice que el secador estándar admite temperaturas ambientes máximas y mínimas de tanto. Y ahí está el rango de caudal y está el rango de presiones de trabajo. Y aquí hay una serie de condiciones que dicen, mira, no hay que corregir si es a 20 grados, si es 35, pero exactamente igual en el caso anterior viene una tabla. Entonces, por ejemplo, aquí la información se presenta similar. Por ejemplo, acá dice temperatura del agua de refrigeración. A esto se está refiriendo a la temperatura con la que viene del afterflow, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar un de otro color para poner los factores de corrección, ¿no? Suponiendo que las temperaturas son estas, ¿ya? Entonces acá dice temperatura del agua de refrigeración, temperatura de entrada, temperatura, presión de trabajo. Acá está la presión de trabajo. Temperatura de rocío, temperatura de entrada. Temperatura de entrada era de entrada es 30. Y temperatura ambiente o del agua de refrigeración, 35. Entonces, esos serían los factores de corrección en este modelo. Entonces, lo que dicen ahí, temperatura ambiente o temperatura del agua de refrigeración, es decir, temperatura del ambiente, ¿no? Que acá era 35. Entonces, aquí tenemos
cada uno de los factores. Por ejemplo, el factor por presión es 1.7. El factor por la salida del aftercooler dice temperatura de entrada 1.22, más o menos parecido. Están estandarizados. El tercero es por temperatura ambiente. Estamos a 35, 0.88. Acá tiene una diferencia pequeña. Y por temperatura de rocío 1.2. Sería Solo- 1.24. ¿Perdón? La temperatura de rocío 7. Puso más 7. Puse, ¿cuánto era la temperatura? Más Más 7, ya. Entonces es 1.24. Este de acá, ¿no es cierto? Entonces es exactamente el mismo proceso. Pero seamos a prioríficos, ¿cómo decimos qué marco usar? Cualquiera, las dos alternativas. A veces podría ser que no encuentres el caudal en la marca que tú estás buscando. En esta no hay, entonces te fijas en la otra, ¿no? Ese es el secador frigorífico. Ese secador, ¿cómo es el secador? Y vamos a ver, ya que estamos en el catálogo, cómo sería un secador de absorción, que tenía otro principio. Entonces, hay que ver, yo les sugiero que pongan unas pestañitas para que sepan hasta dónde va tal o cual equipo. Y si nosotros vamos, y ves, por ejemplo, ahora dice secador de absorción. Los secadores de absorción trabajan de esta manera. Son dos torres. Aquí adentro hay las bolitas de sílica gel. Entonces, cuando el aire comprimido pasa por acá, se seca. ¿Qué hace la otra torre? La otra torre tiene la sílica gel que está humedecida, o sea, ya trabajó antes. Entonces, mientras esta seque el aire, la otra se regenera. O sea, la otra se hace el secado de la sílica gel. Entonces, acá dice visualización del funcionamiento. Ahora, este secado depende del catálogo, depende del modelo. A veces es con aire caliente, a veces es con resistencias eléctricas, a veces solo es con aire. Entonces, depende, cada modelo tiene sus características, ¿no? Entonces, habría que ver, pero siempre se trabaja con dos torres. Y dice, todo equipo de aire comprimido. Hay que leer lo que dice ahí. Lo he señalado con resaltador, lo dice acá. Se precisa de aire comprimido con un punto de rocío inferior a. Entonces, si es inferior a, ¿qué grados de calidad podrían ser? Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, ¿no es cierto? Porque a partir del 4 es frigorífico. Y puede trabajar hasta menos 70. La temperatura de rocío va menos 20, menos 40 y menos 70. Miren los valores. 1 es menos 70. 2 debe ser menos 40, no me acuerdo de la página. Y 3 sí me acuerdo que es menos 20. Ustedes tienen el catálogo a mano. Menos 70, menos 40. Exacto. Entonces, supongamos que acá nos han dicho el mismo ejemplo, la misma cosa. Supongamos que es así, parecido. Entonces, ¿cómo se trabajaría aquí? Entonces hay que leer, dice, rendimiento, el modelo, pero acá hay unos detalles interesantes. ¿Qué correcciones hay que hacer? Aquí se hace solo una corrección. Esta tabla es en realidad, fusiona dos cosas. Por ejemplo, dice acá, factores para la determinación del tamaño del secador hasta menos 40. Perfecto, lo puedo usar. Pero luego dice acá, temperatura, y acá están las presiones. Cálculo dice acá, sobrepresión de la presión, temperatura de entrada, presión de rocío y factor de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos a nosotros? 9 bar. Y la temperatura a la que se refiere no es la temperatura ambiente, es la temperatura de rocío. Perdón, es la temperatura que viene del aftercooler.
¿Cuánto le pusimos hace un rato como temperatura del after cooler? 30. 30 grados. 30, ¿no? Entonces, con sus 9 bar de presión y 30, si no encuentran, utilicen el que hay aquí. 30 no hay. Entonces, a ustedes les conviene que el factor sea grande, no sea pequeño, porque van a dividir. Entonces lo que hacen es lo siguiente. Colocan el valor y debajo colocan el factor. Por ejemplo, acá era 8 bar y 35 grados, ¿no? 1.8 porque hay una corrección por el tema de los menos 40. Entonces acá lo que está diciéndoles es punto de rocío a presión. Lo que ocurre es que estos son para menos 20, pero cuando dice factores para determinación de tamaño hasta menos 40, o sea, para menos 20, tal cual. Pero cuando van a corregir, cuando van a trabajar con menos de 20, menos 40, hay que añadirle un factor adicional. Entonces, ustedes usan el valor de la tabla tal cual cuando la temperatura de rocío es menos 20. Cuando es menos 70 o menos 40, hay que hacer una corrección más. Ya que no tienen ustedes la tabla para eso. A ver. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo en la otra marca que es más directo. Este es más fácil de trabajar. Siguiendo la misma idea, secadores de secantes termosoft. Estos son secadores de absorción. ¿Ya? Página número 96. ¿Cómo se hace la selección? Más o menos es la misma idea. Aquí tienen el modelo, aquí tienen la temperatura de admisión, o sea, la temperatura de entrada del aire. Aquí tienen la presión de trabajo. Y aquí van a ver unos datos adicionales que de acuerdo al modelo van a tener que ponerle algunos filtros. Por ejemplo, esta información no hay en el otro catálogo. Que dice, mira, filtro antes del secador. Filtro dice opcional, recomendado. Y estos filtros de descarga recomendados. Entonces lo que está diciendo es, además de comprar, tienes que comprar 3 filtros. Cuando usted le dice recomendado, este es el de alta eficiencia, nunca se pone un filtro de alta eficiencia sin poner antes uno de propósito general. Entonces, aunque le digan este recomendado, aquí dice opcional, pero deberían comprar este y este antes del equipo y este después del secador. O sea, el secador y sus 3 filtros. Ahora, ¿qué información hay acá y cómo se hace la tarea? Acá dice, vamos a leer todo. Temperatura de rocío, menos 40, graf nominal, menos 70. Dice, menos 40 es nominal, menos 70 opcional. Presión de funcionamiento mínima, presión, temperatura de admisión mínima y máxima, temperatura ambiente mínima y máxima. Dice, selección del secador adecuado. Selección del factor para una temperatura tal. Entonces aquí uno entra con la temperatura de admisión, o sea, esta, y de acuerdo a, dice, factor de corrección. Entonces acá el factor de corrección, por ejemplo, nosotros tenemos 30, acá tienen 25, no hay. Ahí tendría que ser 1, porque entre 25 y 30 no hay nada que corregir. Pero el modelo va a depender de lo que está arriba. Supongamos que no hay nada que corregir para esta capacidad. ¿Cuánto era? 25. Ya. 0.25 entre 1. Para seleccionar, si me voy a la parte de arriba, entonces ahora miro y digo, a ver, estoy en 9 bar. ¿Cuál sería? Este, ¿verdad? Por ejemplo, está en metros cúbicos por minuto. Sí. Metros cúbicos, ya, vamos a poner metros cúbicos por minuto. Entonces no hay nada que corregir. ¿Por qué? Porque como no hay nada que corregir y nos sale 0.25, si yo elijo este, es un chip que vamos a corregir este de acá.
No hay factor de corrección en este caso por las condiciones. Pero si ustedes hubieran hecho que entre más caliente, por ejemplo, viene del compresor del aftercooler a 45, el factor de corrección es 0,8. Entonces a ustedes les conviene que entre frío, no caliente. Por eso lo que ahorran en el after no les ayuda en ese caso. Más caliente, factor más chiquito. Pero, profe, como tenemos un buen margen de 0,25 a 0,43, podemos permitirnos tener un factor más pequeño, ¿no? No puedes permitirte porque tú tienes acá 0,25. No puedes elegir el que está arriba porque es menor, es 0,21. No, me refiero al de 0,43, al de 0,43. Ah, claro, podrías jugar en el sentido de que el aire viniese más caliente. Sí, puede ser, claro, porque tienes margen. Esto es con respecto a los secadores. Entonces ahora vamos a regresar a nuestra presentación porque lo que hemos visto lo vamos a mirar ya desde el enfoque de la teoría. Ustedes han visto cómo se hace la selección. Ahora vamos a ir en vivo y en directo a trabajar la parte que corresponde a, no me acuerdo, ¿era la parte 3 o era la parte 2? Era la parte 3. 3, ¿no es cierto? Bien, habíamos hecho ya todo este ejemplo completo que les dejé para que lo revisaran. Hicimos los enfriadores. Ya habíamos hablado de la diferencia de temperaturas frías, el colector. Entonces habíamos estado viendo la selección. ¿Cómo seleccionar? Fíjense, lo que hemos hecho es más o menos lo que está acá descrito. Revisen el ejemplo. ¿Qué cosas tengo que considerar? Ustedes le tomaron foto. Entonces dijeron, primero, la temperatura de admisión. ¿Quién es? Es la temperatura que viene desde el afterburner. Temperatura del aire comprimido que viene del afterburner. Segundo, la presión de admisión. Presión del aire comprimido que viene del aftercooler. Y antes del aftercooler, ¿quién está? Y en el aftercooler cae la presión. Tercero, volumen de aire. Es el caudal, no debería decir volumen, flujo, ¿no? Volumen de aire es el caudal entregado por el compresor. Tercero, punto de rocío, depende de la aplicación. Máxima y mínima temperatura ambiente. Eso es importante. En realidad hay que chequear con los dos. La mínima no tiene realmente solo que trabajen bajo cero en algún lugar, pero la máxima sí. O sea, se fijan en el verano. Y aplicación del aire que tiene que ver con el punto de rocío. Este es exactamente el ejemplo que hemos hecho. Cuando nosotros lo aplicamos, ahí está el elemento. ¿Se acuerdan que hay un secador que necesita unos filtros antes y unos filtros después? Ya acá va el filtro de propósito general, el de alta eficiencia, y acá va el filtro, me parece, el de DP, ¿no? Entonces los filtros se colocan sobre todo en los secadores que son de absorción. En los frigoríficos no les exigen, pero eso tiene que ver el catálogo, porque no depende de lo que yo les diga, sino de lo que pide el equipo. ¿Ya? Luego, ¿por qué secar el aire? Porque no queremos humedad para no se reduzca la eficiencia. Y aquí está lo que vamos a explicar, cómo funciona el secador frigorífico. Pues ahora, los filtros que usan las sílices, bolas de sílice, ¿son de absorción o adsorción? No son los filtros. Los secadores de absorción usan sílica gel. La sílica gel es para un secador de absorción. Con D. Si nosotros vamos a la clasificación que presentamos, tú lo que me estás preguntando es esto, ¿te acuerdas? Entonces, los secadores frigoríficos lo que hacen es enfriar el aire y por el enfriamiento de un fluido refrigerante, que puede ser agua o puede ser el R12, el 134, cualquiera, provocas condensación por enfriamiento. En cambio, los secadores de sorción, que son el AD y el AB, estos son como la bola seca, que ya no se usa, a propósito del principio químico. Es el de absorción, el que utiliza la sílica gel, y eso se llama desecante. Dependiendo de las
niveles de temperatura, sílica gel solo se seca hasta -20. Si ustedes quieren más, tienen que comprar o tamices moleculares o alúmina activada. O sea, ya son especiales. Y estos son las formas como se seca, valga decir, la pastilla, ¿no? La sílica gel o los tamices moleculares. Pueden ser enviándole aire frío, pueden enviarle aire caliente, eso es calentamiento del aire de regeneración, o puede poner una resistencia en el interior. Como si fuese, como le dije, vayan al horno de su casa y que no sea de microondas y pónganle en el horno de inducción y la sílica gel se va a secar. Eso es lo que me preguntaste. Sí, gracias. Entonces, así es como funciona un secador frigorífico. El secador frigorífico en realidad es un intercambiador de calor y otro intercambiador de calor. El aire comprimido que viene del after cooler entra en este intercambiador de calor. Aquí lo que vamos a tener es aire comprimido, seco. Vamos a seguir la ruta. Cuando acá vamos a suponer que hay un fluido refrigerante y me interesa que viene acá, se enfría y hay una condensación. Entonces, aquí ha habido ya un pequeño enfriamiento. Después viene acá, esto es el circuito de compresión de vapor. Acá está el R2, el fluido refrigerante. Entonces, viene acá y se enfría bastante más. ¿Hasta cuánto se enfría acá? Hasta 3 grados centígrados, no menos. Hasta 3 grados centígrados. No se puede enfriar ni a -2 ni a -1 porque se produce escarcha y la escarcha va a malograr el líquido. Entonces se enfría sin que llegue a formar escarcha. Entonces acá tengo un aire comprimido helado. ¿Ustedes creen que el dentista puede trabajar con una herramienta que esté helada? Hay que calentar. Entonces ese aire comprimido que sea helado y que ha provocado un condensado viene por acá y lo que va a hacer es calentarse. ¿Por qué? Porque el aire comprimido que viene en el after cooler entra como a 150 grados, este de acá sale como a 3 grados y entonces va a haber la transferencia de calor desde el aire caliente hacia este elemento que está frío. Entonces el aire mismo comprimido, pero enfriado acá casi congelado, es el que va a calentar este elemento, por eso dice que el fluido refrigerante, el aire comprimido enfriado en el interior del after cooler. Entonces este es un intercambiador. Entonces aquí, como repito, la temperatura a la que sale es aproximadamente a 3 grados. El fluido refrigerante, este de acá, es R12 o R134, viene acá, se calienta y tenemos acá un aire que no es helado, pero que ha tenido una extracción y otra extracción. Así como funciona un secador frigorífico. Entonces el costo está por lo que consume el compresor y el ventilador. Ese es el consumo eléctrico. ¿Estamos ahí? El secador de absorción es otra cosa. El de absorción es algo que por tensión superficial se agarra el agua, se atrapa la humedad y el aire sale seco. Ahí no hay, el consumo eléctrico es básicamente para regenerar. En cambio acá el consumo eléctrico es para los equipos de este ciclo. ¿Eso me dejo entender? Acá, esto que tienen puesto acá es el ejemplo. Es un ejemplo hecho para caso 1, caso 2 y caso 3. Yo he preferido explicarles con el catálogo para construir, ¿no? Pero podemos revisar. Por ejemplo, dice el caso 1, el caudal de aire es 116 metros cúbicos por minuto, la presión de ingreso es de 7 bar, la temperatura 35, la temperatura 25, la temperatura posible. Este caso, que corresponde a 7, que corresponde a 35, que corresponde a temperatura ambiente de 25, que corresponde a temperatura de rocío, ¿qué factores tiene? 1, 1, 1, 1, no hay nada que corregir. 1, 1, 1, entonces simplemente yo vengo acá, lo divido entre lo mismo y me va a dar el secador. Dijo este, no. Pero si para la misma situación yo cambio la presión, cambio la temperatura, ya no es 35 sino 50, la temperatura ambiente no es 25 sino 20, la temperatura rocío se mantiene, entonces yo tengo que ir buscando los factores de corrección y como verán aquí no había nada que corregir, pero debido a estos factores de corrección 1,7, 0,58, 1, etc., voy a necesitar esta cantidad
como si estuviera pasando esta cantidad de agua. Entonces el secador que voy a usar es más grande. El siguiente caso, he puesto otras condiciones y entonces también podría ocurrir que por la presión, por las condiciones que tenemos ahí, vamos a tener este factor y entonces en función a eso vamos a tener que hacer la selección. Entonces, los factores de corrección, la presión, la temperatura de ingreso, por ejemplo acá es más baja, la temperatura ambiente también es más baja, es muy favorable, y entonces fíjense que acá el valor para la selección ya no es 116, sino 1.16. Entonces acá requerimos uno más pequeño. ¿Por qué? Porque las condiciones de entrada son favorables. Acá necesitamos el igual y acá necesitamos uno más grande. Tienen los tres casos. ¿Vamos bien ahí? Después, bueno, las especificaciones, esto ya lo hemos visto. Acá está el otro ejemplo, el secador de absorción, que también lo hemos visto. ¿Qué nos toca? Lo que nos toca es mirar finalmente, entonces cuando se les pide la selección de los equipos, yo puedo decir, necesitamos aire comprimido para, y entonces ustedes lo que tienen que hacer es seleccionar todos los equipos que están ahí. Seleccionar el compresor, el anticooler, determinar la capacidad del tanque, etc. Y finalmente diseñar en el punto de consumo. ¿Cómo van a hacer la instalación en el punto de consumo? Esta distribución es, ¿qué tipo de distribución es? El anillo. Ya. Lo primero que van a ver son las tomas. Que llevado al dibujito esas se llaman tomas tipo pico de lobo. ¿Para qué se hacen esas tomas? Esas tomas se hacen para evitar que algo de agua que por ahí haya circulado vaya a meterse en la herramienta. Pero ustedes verán que esta es la herramienta y que antes de eso hay lo que se llama el ABC. ¿Qué es el ABC? Los elementos que deben de colocarse, en muchos casos, antes de una herramienta, para darle al aire la calidad. Entonces, miren, pero ya seleccioné el compresor, ya lo enfrié, ya puse el secador, pero eso no es suficiente. Necesitamos a veces colocar, por ejemplo, lo primero hay que colocar el número 3. El número 3 es una válvula de cierre. Yo tengo que retirar la herramienta, tengo que hacerlo. Luego viene el 5. El 5, que es este, ¿no? Es un filtro. Entonces puede haber un filtro de aire. Pero de repente necesito colocar un regulador de presión, porque la herramienta requiere una precisión exacta. Entonces no colocaré solo un filtro, sino colocaré un regulador de presión con filtro. ¿De qué depende? De la herramienta. Si el compresor me entrega 9, yo necesito 7, tengo que hacer la regulación. Lubricación por niebla de aceite. Muchas herramientas neumáticas requieren este dispositivo, que es un lubricador de niebla de aceite. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta para funcionar necesita que le manden aire comprimido con partículas de aceite. El aceite que viene al compresor ya no es cualquier cosa, eso ya no es aceite. Entonces necesito inyectarle pulverizado el aceite. No siempre, ¿no? Puede ser directo o puede ser combinado. Luego viene la manguera de aire flexible y el equilibrador. Entonces básicamente hay que tener el filtro, el regulador de presión y el lubricador. Por eso se llama el ABC. Esos son para herramientas neumáticas. ¿Está bien? ¿Seguimos? La calidad de aire, ya habíamos conversado de los números. Y finalmente, para el tema de los filtros, ¿no? Finalmente, los filtros. Recuerden ustedes que tienen calidad de aire, ahí, no sé, en la parte de acá, superior. ¿Se acuerdan de esta tablita? ¿Cuál van a usar? Esta no. Esta es la que viene de la norma ISO en esa página que no me acuerdo cuál es, donde está todo. ¿Sí? Esta de acá es un poco pesada, es por eso. Entonces estamos hablando de los filtros, ¿no? Entonces, perdón, estamos hablando del tamaño, estamos hablando de la concentración. Entonces acá tenemos una guía de qué filtros existen. Hay el filtro de propósito general, que dice producción de carácter general, eliminación de partículas hasta de una micra, incluida el agua líquida del aceite o el aceite,
lo cual proporciona un contenido máximo de tanto. Entonces aquí está la concentración, que acá venía indicada, y también está el tamaño. Este se coloca antes del secador de absorción. Esta es la filtración de alta eficiencia. Entonces dice acá, filtración de partículas de hasta. Este es hasta 1 micra, este es de hasta 0.01 micra. Dice, incluido aerosoles de agua y aceite, y esta es la concentración. Acá la concentración era 0.6, este es 0.01. Luego viene el aceite. Estos van antes del secador. Este es opcional, depende de la aplicación. Esta aplicación de carbono activado, sobre todo esto para la parte médica. Y los de DP, filtración general de polvo, eliminación de partículas hasta de 1 micra. Entonces, esos son los filtros que se colocan. Y para solicitar un filtro, ustedes ven qué cosa les pide la aplicación. Me refiero a estos grados de calidad y en función a eso buscan si es un GP, un HE, un AC o un DP. Uno va y busca, y hay un catálogo donde está el modelo. El modelo está en función a la cantidad de aire. ¿Acá está? Está también en las tablas del curso. Entonces acá, por ejemplo, tengo, por ejemplo, para cualquiera, es el modelo, o sea, son compatibles en cuanto a la denominación es GP19 o HE19 o 40. Acá está el tamaño de rosca, la presión que soporta y la cantidad de aire que pasa. Yo quiero tanto, escojo tanto. Quiero tanto, escojo tanto. ¿No? Esa es la manera como se hace la selección de filtros. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Cómo estamos de hora? 11 y 1. El nivel de acá, ¿no? Nos quedamos entonces acá, hasta acá viene el examen.